Controlarlo todo puede parecer el camino más seguro, más eficaz, más responsable. Desde pequeñas, muchas mujeres han sido educadas con la creencia de que para que algo salga bien, tienen que hacerlo por sí mismas. Que delegar es arriesgarse a que todo se desmorone. Que soltar el control es sinónimo de debilidad, de negligencia, de no estar a la altura. Pero esa narrativa, que suena tan lógica y necesaria en la superficie, se convierte en una trampa sutil que limita el crecimiento, agota la energía y, en última instancia, asfixia la expansión de cualquier emprendimiento o proyecto de vida. Lo que no se dice lo suficiente es que la necesidad constante de control proviene del miedo. Miedo a que los demás no cumplan, miedo a que los errores afecten la reputación, miedo a que algo falle y se rompa la imagen de perfección que tanto ha costado construir. El control excesivo es una armadura emocional. Y, como todas las armaduras, pesa. Protege, sí, pero también aísla, restringe y consume. Delegar no es simplemente asignar tareas. Es un acto de confianza profunda. Confiar en los demás, pero sobre todo confiar en que la vida continúa aunque no tengas el timón en cada segundo. Confiar en que tú puedes liderar sin estar presente en cada detalle. Confiar en que el mundo no se cae si no estás en todo. Y esa confianza se construye, no se impone. Se cultiva desde la seguridad personal, desde la autoestima profesional, desde la claridad de que tu valor no depende de cuántas tareas realizas tú misma, sino del impacto que logras generar con tu visión. Las grandes líderes, las que realmente dejan huella, no son aquellas que hacen todo solas. Son las que tienen el coraje de rodearse de personas capaces y eligen guiarlas, no vigilarlas. Las que entienden que su verdadero poder no está en controlar cada paso, sino en diseñar una dirección clara y permitir que otros caminen junto a ellas. Porque cuando aprendes a delegar desde la estrategia y sueltas el control desde la sabiduría, no solo multiplicas tu productividad, también liberas tu creatividad, tu paz mental, tu energía vital. Sostenerlo todo con tus manos puede parecer heroico, pero también es una receta para el agotamiento. ¿Cuántas veces has terminado una jornada exhausta, sin energía para ti, porque estabas resolviendo todo, incluso lo que otros podrían haber hecho? ¿Cuántas veces has sentido que si tú no estás, nada funciona? ¿Y cuántas veces te has preguntado si esa sobrecarga era realmente necesaria, o simplemente habitual? El control se disfraza de responsabilidad, pero muchas veces es solo un miedo disfrazado de virtud. Hay que entender algo fundamental: el control absoluto no existe. Es una ilusión. La vida misma es impredecible. Puedes planear, organizar, anticipar, y aún así surgirán imprevistos. Entonces, ¿por qué agotarte intentando prevenir cada mínimo fallo? ¿Por qué exigir a ti misma el nivel de perfección que ni siquiera esperas de los demás? Soltar el control no es rendirse, es abrirse a una manera más fluida, más humana, más sostenible de liderar. Es aceptar que puedes confiar, que puedes compartir el peso, que puedes dejar espacio para que otros también aporten desde sus talentos. Delegar implica dejar que otros cometan errores. Y eso incomoda, porque el ego quiere protegerte de los errores, quiere evitarte la exposición, quiere garantizar que todo funcione como tú lo harías. Pero si siempre corriges, siempre te adelantas, siempre haces por los demás, nunca estás permitiendo que el equipo crezca. Estás formando ejecutores, no pensadores. Y si el crecimiento de tu proyecto depende únicamente de ti, entonces no es crecimiento, es dependencia. El verdadero liderazgo no busca control, busca expansión. Y para expandir, necesitas manos, ideas, energía y perspectivas que no pueden venir solo de ti. El control tiene límites. El equipo, cuando es bien guiado, no los tiene. Muchas veces, el apego al control viene del deseo de reconocimiento. Si lo hago todo, verán cuánto valgo. Pero cuando el valor depende de cuánto haces, te conviertes en esclava de tu propio rendimiento. Te desconectas de ti. Tu identidad se diluye en listas de tareas, en urgencias, en cumplimiento constante. Y cuando alguien falla, te frustras, porque lo sientes como una amenaza a esa identidad basada en la eficiencia. Delegar no es una amenaza a tu valor, es un acto de autocuidado. Soltar el control no es irresponsabilidad, es sabiduría. Es entender que tú no estás aquí para agotarte en los detalles, sino para elevar tu visión y multiplicar tu impacto. Y eso solo se logra cuando confías, cuando formas, cuando sueltas. Pero para delegar con eficacia no basta con asignar y desentenderse. Requiere claridad, comunicación, procesos y, sobre todo, una mentalidad de abundancia.
Quien teme que otros lo hagan mejor, o quien cree que solo su forma es la correcta, nunca podrá construir algo que trascienda su propia capacidad. Hay que aprender a dejar de asociar el control con el valor y empezar a ver la delegación como una herramienta de evolución. Porque mientras sigas creyendo que todo depende de ti, nunca te permitirás descansar, disfrutar o escalar. Tu crecimiento será tu límite. Y no, soltar el control no significa desentenderse. No es pasividad, es liderazgo real. Es crear sistemas que funcionen sin ti. Es establecer estándares, formar con paciencia, corregir con claridad y luego confiar. Porque solo cuando tú sueltas, otros pueden sostener. Mientras tú estés aferrada a cada detalle, no estás liderando, estás microgestionando. Y eso, además de ineficiente, es profundamente desgastante. Delegar no te quita poder, te da libertad. Y la libertad es la base de la creatividad, del pensamiento estratégico, de la expansión. Cada tarea que dejas ir, cada proceso que liberas, cada decisión que compartes, te devuelve tiempo, energía y enfoque para lo que realmente importa. Crear, inspirar, innovar. Las grandes ideas no nacen en la urgencia, nacen en el espacio. Y ese espacio solo existe cuando dejas de estar en modo supervivencia y te permites mirar con perspectiva. Cuando no estás apagando incendios, puedes encender visiones. Cuando no estás ocupada con lo urgente, puedes concentrarte en lo importante. Por eso, delegar y soltar el control es también un acto de visión. Porque implica pensar más allá del presente inmediato. Implica preguntarte, ¿cómo quiero vivir este camino? ¿Qué clase de líder quiero ser? ¿Quiero ser recordada por hacerlo todo, o por haber construido algo más grande que yo? También es un acto de humildad. Porque al delegar, reconoces que no lo sabes todo, que no lo haces todo mejor, que no necesitas demostrar tu valor a través del exceso. Reconoces que otros pueden aportar, enriquecer, crecer contigo. Y cuando los haces parte del proceso, el proyecto deja de ser solo tuyo. Se vuelve una misión compartida, más rica, más fuerte, más real. No se trata de dejarlo todo al azar. Se trata de construir estructuras que te sostengan, de confiar en el proceso, de formar a tu equipo, de definir prioridades, de revisar resultados, pero también de darte permiso para no estar en todo. Porque tú no viniste a este mundo para ser indispensable en lo micro. Viniste para ser irreemplazable en lo esencial. Tu visión, tu energía, tu liderazgo. Delegar no es desvalorizar tu papel. Es darle el lugar que merece. Es elevarlo. Es pasar del hacer al dirigir, del controlar al inspirar, del reaccionar al crear. Y cuando eso ocurre, algo poderoso sucede, te vuelves más ligera, más disponible para ti, para los demás, para nuevas oportunidades. Ya no vives desde la escasez de tiempo, sino desde la abundancia de enfoque. Ya no te defines por cuán ocupada estás, sino por cuán alineada vives. Y eso cambia todo. Así que, si estás cansada de cargarlo todo, si sientes que todo depende de ti, si vives con la tensión constante de que algo se te escapa, detente. No necesitas hacerlo todo. No tienes que demostrar nada. Estás aquí para liderar con amor, con estrategia, con impacto. Y eso solo es posible cuando sueltas, cuando confías, cuando delegas. Suelta. No porque estés renunciando. Suelta porque estás creciendo. Suelta, no como quien abandona, sino como quien elige evolucionar. Porque en el acto de soltar también hay valentía. Es la valentía de confiar en algo más grande que tú. Un equipo, un proceso, una visión. Delegar es, al mismo tiempo, un acto de entrega y un acto de creación. Entregas el detalle, la ejecución, la presión, y creas libertad, crecimiento y expansión. Una mujer que delega con conciencia no es menos poderosa, es más sabia, porque ha entendido que su energía no es infinita y que su capacidad no necesita estar probándose todo el tiempo. Ha entendido que su verdadero rol no es apagar incendios, sino encender caminos. Que liderar desde el control la hace necesaria, pero liderar desde la confianza la hace inolvidable. Mucho del miedo a delegar proviene de la falsa creencia de que nadie lo hará como tú. Y probablemente es cierto, nadie lo hará exactamente como tú. Pero eso no significa que no pueda hacerse bien. Ni siquiera significa que no pueda hacerse mejor. A veces, al soltar el control, otros encuentran nuevas formas, más eficientes, más frescas, más creativas. Y si estás demasiado apegada a tu manera,
nunca te das la oportunidad de descubrirlas. El control constante también apaga la motivación de quienes te rodean. Las personas necesitan sentirse útiles, vistas, valoradas. Necesitan que les entregues no solo tareas, sino confianza. Necesitan que creas en su capacidad, que les des margen para equivocarse y mejorar. Cuando todo lo corriges, cuando todo lo supervisas al milímetro, lo que estás diciendo sin decir es, no confío plenamente en ti. Y eso, con el tiempo, desgasta relaciones, apaga talentos y crea ambientes donde todos hacen lo mínimo, por miedo o desmotivación. El verdadero liderazgo no está en imponer, sino en inspirar. No está en vigilar, sino en empoderar. Y eso solo se logra soltando la idea de que solo tú sabes, puedes y debes. Eso es ego disfrazado de responsabilidad. Y aunque el ego tiene una función, te protege, te impulsa, no puedes ser quien dirija tu camino. Si no lo gestionas, te convierte en tu propio límite. Suelta el ego que dice, yo sola puedo con todo. Porque, aunque sea cierto que puedes, no tienes por qué hacerlo. No viniste a este mundo a demostrar resistencia constante, viniste a construir con inteligencia, a crecer con gracia, a liderar con impacto. Y el impacto no se mide en cuántas cosas haces, sino en cuántas cosas transformas. En el corazón de cada mujer que emprende, que lidera, que crea, hay un deseo de aportar, de dejar huella, de ser parte de algo grande. Pero eso no se logra sola. Eso se logra cuando permites que otros te acompañen. Cuando haces espacio para que tu visión sea compartida, enriquecida, ejecutada por manos que también creen en ella. La pregunta entonces no es, ¿cómo lo hago todo yo?, sino, ¿cómo lo hacemos juntos? ¿Cómo construyo un equipo alineado? ¿Cómo comunico mis expectativas con claridad? ¿Cómo establezco procesos que no dependan solo de mí? ¿Cómo creo una cultura en la que delegar no sea soltar por agotamiento, sino entregar con confianza? Delegar es también una habilidad. Se aprende. Y como toda habilidad, requiere práctica, paciencia y ajuste. Al principio, quizás te cueste soltar. Quizás te dé ansiedad ver cómo otros hacen algo a su manera. Quizás sientas la tentación de intervenir, de corregir, de rehacer. Pero si resistes ese impulso y eliges acompañar en lugar de controlar, verás crecer no solo a los otros, sino a ti misma. Suelta la necesidad de perfección. Suelta la creencia de que tu valor está en cuanto haces. Suelta el miedo de no ser imprescindible. Porque cuanto más espacio creas para otros, más espacio encuentras para ti. Y ese espacio es oro. Es el espacio donde surge la creatividad que habías perdido por el cansancio. Es el espacio donde puedes enfocarte en la estrategia que realmente hará crecer tu negocio. Es el espacio donde tu energía se renueva y tu propósito se aclara. Muchas mujeres exitosas han llegado lejos por su fuerza de voluntad, por su entrega, por su compromiso. Pero muchas también se han roto por no saber soltar. Han cruzado la línea entre la responsabilidad y la sobrecarga. Han vivido atrapadas entre el deseo de crecer y el miedo a delegar. Pero eso puede cambiar. Hoy puedes elegir una nueva manera. Una donde no lideras desde el cansancio, sino desde la confianza. Donde no construyes sola, sino acompañada. Donde tu éxito no depende de tu agotamiento, sino de tu capacidad de soltar con inteligencia. Porque soltar no es dejar de ser tú. Es convertirte en una versión más libre, más estratégica, más alineada de ti. Y desde esa versión, todo empieza a fluir diferente. Tus decisiones se vuelven más claras. Tus días se sienten más ligeros. Tu impacto se expande. Y, quizás por primera vez, te permites disfrutar no solo del resultado, sino del camino. Así que, la próxima vez que sientas que todo depende de ti, respira. Pregúntate, ¿esto realmente necesita mi control o necesita mi confianza? La respuesta, casi siempre, será lo segundo. Suelta, no para alejarte. Suelta para crecer. Porque el verdadero liderazgo no se mide en cuanto controlas, sino en cuanto liberas. Soltar el control no es un acto único, es un proceso constante. Es una elección diaria que desafía el impulso automático de querer tenerlo todo bajo tus manos. Cada vez que delegas, que confías, que dices esto ya no me pertenece, estás entrenando tu mente para operar desde la expansión y no desde el miedo. Y esa transformación interna se refleja en todo lo que haces. En el mundo del emprendimiento, donde las decisiones son rápidas, las exigencias altas y la incertidumbre constante, es fácil caer en la trampa de pensar que si tú no lo haces, nadie lo hará bien. Pero esa idea no solo es falsa,
también es peligrosa. Porque construye una cárcel invisible donde tú eres la única carcelera. Eres tú quien decide estar en todo. Eres tú quien se pone la capa de superheroína. Y eres tú, también, quien puede decidir soltarla. Muchas mujeres emprendedoras viven con la presión de sostenerlo todo. El negocio, la casa, la imagen, la familia, la productividad, la constancia, hasta la sonrisa. Pero llega un punto en que esa presión se convierte en un techo de cristal. Un límite que no viene de afuera, sino de dentro. Y ese límite no se rompe haciendo más, sino haciendo diferente. Delegar no es perder el control, es cambiar la forma en que lo ejerces. Es pasar del microcontrol a la visión global. Es dejar de estar en las trincheras todos los días para subir a la torre y ver el mapa completo. Es elegir la estrategia por encima del desgaste. Es entender que tu rol como líder no es estar en cada pequeño movimiento, sino guiar la dirección general y formar a las personas adecuadas para que te acompañen en ese camino. Cuando sueltas el control desde el amor propio y no desde el agotamiento, te das cuenta de que muchas de las tareas que asumías como necesarias en realidad eran negociables. Que muchas de las urgencias que creías ineludibles eran parte de un sistema que tú misma creaste y que puedes rediseñar. Que la eficiencia no está en hacerlo todo, sino en hacer lo que solo tú puedes hacer. Porque en un negocio, y en la vida, hay tareas que son operativas, tareas que son estratégicas y tareas que son esenciales para tu bienestar. Si te pasas la vida en las operativas, te estás negando las otras dos. Estás diciendo, con tus acciones, que tu tiempo vale lo mismo que el de cualquiera. Y no se trata de creer que eres más importante. Se trata de entender que tu visión necesita espacio, necesita claridad, necesita enfoque. Y eso solo se logra cuando dejas de estar atrapada en el hacer por hacer. Delegar con propósito te permite dedicarte a lo que te hace brillar, a conectar, a innovar, a crear alianzas, a pensar con perspectiva, a construir desde la energía y no desde la urgencia. Y desde ahí, no solo crece tu negocio, creces tú. Muchas emprendedoras sienten culpa al soltar, culpa por no hacer todo, culpa por tener tiempo libre, culpa por no estar en el caos constante. Pero esa culpa no es tuya. Es un residuo del modelo de productividad tóxica que te enseñaron, donde vales por cuanto haces, no por quién eres ni por lo que inspiras. Y mientras sigas operando desde esa programación, siempre sentirás que necesitas demostrar. Pero llega un momento en que decides no vivir más desde la prueba constante, en que entiendes que mereces vivir desde la confianza, desde la certeza interna de que tu liderazgo no se mide por ocupación, sino por transformación. Y esa transformación comienza en ti. Empieza cuando dejas de revisar cada mensaje que no necesitas responder tú. Cuando decides que las redes sociales pueden gestionarlas otras manos. Cuando eliges formar a alguien que edite tus contenidos, que lleve tu contabilidad, que programe tus publicaciones, que maneje tu agenda. No porque no puedas hacerlo tú, sino porque decides que ya no quieres hacerlo todo. Hay poder en elegir el descanso. Hay sabiduría en elegir soltar. Porque cuando estás en paz, tu intuición se activa, tus ideas se ordenan, tu energía se recarga, y entonces puedes volver a crear desde el propósito y no desde la obligación. Además, cuando delegas, multiplicas tu impacto, porque una tarea hecha por otra persona sigue generando resultados. Un sistema bien estructurado sigue funcionando incluso cuando tú descansas. Un equipo capacitado sigue avanzando aunque tú te detengas. Eso es crecimiento real. Cuando tú ya no eres el cuello de botella, sino la fuente de visión. Para llegar ahí, necesitas soltar el perfeccionismo. Entender que lo suficientemente bien muchas veces es mejor que lo perfectamente hecho por mí. Que los errores no son fracasos, sino parte del proceso de formación y mejora. Que el control absoluto es una ilusión, y que la libertad real comienza cuando aceptas esa verdad. También necesitas desarrollar nuevas habilidades, comunicar con claridad, establecer sistemas de trabajo, confiar en los procesos, aceptar correcciones sin drama, dar retroalimentación sin dureza y, sobre todo, celebrar los logros de otros como propios. Porque el éxito compartido tiene un sabor que el éxito solitario nunca podrá igualar. Delegar, entonces, no es una estrategia más. Es una forma de vida. Es una declaración interna de que tú ya no estás aquí para agotarte, sino para elevarte. Para rodearte de personas que sumen, que te inspiren, que caminen contigo. Para vivir tu emprendimiento desde la fluidez y no desde la tensión. Suelta, una y otra vez. Aunque duela, aunque al principio te incomode,
aunque tu mente te diga que es peligroso. Cada vez que sueltas, algo dentro de ti crece. Y ese algo es tu poder personal. Un poder que no necesita tenerlo todo controlado, porque confía en sí mismo, en su visión, en su equipo, en su capacidad de rediseñar cuando sea necesario. Y entonces lo entiendes, que soltar no es el final, es el principio de una nueva forma de liderar, más humana, más libre, más inteligente. Una forma en la que tú también importas, en la que tu energía también cuenta, en la que tu descanso también tiene valor. Delega, suelta, confía, porque cuanto más lo haces, más cerca estás de tu versión más poderosa. Llegar al punto donde puedes delegar con el corazón tranquilo y soltar el control sin sentir que estás perdiendo poderes, en realidad, un acto de profunda evolución. No todas llegan ahí. Muchas se quedan atrapadas en el ciclo del hacer, del demostrar, del resistir. Se convencen de que su valor está atado a su sacrificio y no a su sabiduría. Pero tú estás despertando a otra verdad, que tu liderazgo no se trata de cargarlo todo, sino de crear algo más grande que tú misma. Porque no hay gloria en agotarte, ni hay medalla para quien se rompe por hacerlo todo. Pero sí hay libertad, gozo y expansión para quien se atreve a confiar. Confiar en los demás, pero sobre todo, confiar en sí misma. En su intuición para elegir, en su poder para formar, en su derecho a descansar. Delegar y soltar el control no es abandonar tu proyecto, es honrarlo desde una posición más estratégica, más madura y más amorosa. Hay una versión de ti misma que no está corriendo todo el tiempo, que no se siente culpable por descansar, que no necesita revisar cada mínimo detalle para sentirse segura. Esa versión no es una ilusión, es una posibilidad real. Vive al otro lado del miedo. Vive al otro lado del ego. Vive en el espacio donde ya no necesitas demostrar nada, solo ser. Solo guiar, crear, disfrutar. Solo inspirar desde el equilibrio y no desde la exigencia. Imagínate despertando por la mañana con la certeza de que todo sigue avanzando, incluso si tú vas más lento ese día. Imagínate teniendo tiempo para ti, sin que eso signifique perder oportunidades. Imagínate confiando en un equipo que entiende tu visión, que la cuida, que la ejecuta con pasión. Imagínate ocupándote de lo esencial, de lo que realmente te nutre, te mueve, te desafía. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo cambia tu manera de vivir y de liderar? Eso no es un sueño distante. Es una consecuencia directa de soltar el control, de construir con conciencia, de rodearte de personas en las que puedas confiar. Y eso requiere una decisión, dejar de creer que el control te protege y empezar a ver que lo que realmente te protege es tu energía, tu enfoque, tu capacidad de mirar hacia adelante sin estar atrapada en lo inmediato. Tú eres el alma de tu proyecto. Y como tal, debes proteger tu energía como un recurso sagrado. No se trata de hacer menos por comodidad, sino de hacer mejor por claridad. Cada vez que dices esto lo puede hacer otra persona, estás diciendo también, mi tiempo vale. Estás honrando tu papel como visionaria, como estratega, como mujer que crea futuro. Y desde ahí, desde esa claridad, todo comienza a tomar otra forma. Tu negocio ya no gira alrededor de ti, sino alrededor de una visión compartida. Tus días ya no se sienten como una batalla constante, sino como una danza de decisiones conscientes. Tu mente ya no está llena de ruido, sino de ideas. Tu corazón ya no está cargado de presión, sino de propósito. Además, cuando tú sueltas el control, das permiso a otras personas para crecer. Creas oportunidades, despiertas talentos, formas líderes. Y ese es uno de los mayores legados que puedes dejar, no un imperio sostenido por ti sola, sino una comunidad empoderada por tu confianza. Mujer que emprende, que lidera, que transforma, tú no estás aquí para agotarte, estás aquí para expandirte. Para construir desde el alma, no desde el miedo. Para guiar con presencia, no con presión. Para demostrar que sí se puede vivir en equilibrio, sin perder ambición. Que sí se puede crecer sin romperse. Que sí se puede alcanzar el éxito sin cargar el mundo sobre los hombros. Y sí, soltar da miedo. Porque el control nos ha dado una falsa sensación de seguridad durante mucho tiempo. Pero lo cierto es que lo que más seguridad te dará no es controlarlo todo, es saber que no necesitas hacerlo para que las cosas funcionen. Es saber que tú puedes confiar, delegar, pausar, descansar, y aún así tu mundo sigue girando. Tu proyecto sigue creciendo. Tu esencia sigue brillando.
El cambio verdadero comienza cuando cambias tu mirada. Cuando dejas de ver el soltar como una pérdida y lo empiezas a ver como un acto de amor propio, como un acto de liderazgo avanzado, como una forma de honrar tu camino y de sostenerlo con gracia. Y sí, es un camino. No ocurre de la noche a la mañana. Al principio te sentirás incómoda. Habrá días en que quieras volver al viejo patrón de hacerlo todo tú. Habrá momentos en que sientas que nadie lo hace como tú. Pero si resistes la tentación del control, verás que hay algo mucho más grande al otro lado. Algo que solo se activa cuando tú decides confiar. Delegar y soltar el control es una revolución interna. Es pasar de la sobrecarga a la estrategia, del caos al orden, de la urgencia al propósito. Es convertirte en la líder que tu proyecto necesita para crecer sin destruirte. Es convertirte en la mujer que sabe que su valor no está en cuanto hace, sino en cuanto transforma. Así que, si estás leyendo esto y sientes que ha llegado el momento, hazlo. Da el primer paso. Identifica qué puedes soltar hoy. A quién puedes formar. Qué proceso puedes automatizar. Qué decisión puedes dejar de postergar. Qué tarea puedes entregar. Porque cada acto de soltar es un acto de sanación. Es un paso hacia una vida más plena, más ligera y más coherente con la mujer en la que te estás convirtiendo. No estás sola. Muchas estamos caminando este mismo camino. Aprendiendo a soltar, a confiar, a crecer desde la calma. Y en ese viaje nos encontramos. Nos inspiramos. Nos recordamos que sí es posible vivir, crear y liderar desde otro lugar. Porque el verdadero éxito no se siente como presión. Se siente como paz, como claridad, como libertad. Y para llegar ahí, necesitas soltar. Suelta el control. Abraza tu poder. Y empieza a vivir la versión más elevada de ti misma.